A mi invitado se le dio una manera sencilla para que todos puedan escuchar la voz de Dios, incluso los ateos. A continuación, he pensado por mí mismo en todas las áreas de la vida, excepto en una. No sabía nada, hasta que descubrí un ámbito donde la verdad no es lo que parece. Un reino donde la verdad se convierte en realidad. He pasado más de 50 años investigando el mundo de lo sobrenatural. Cada momento ha conducido al evento principal. Millones de judíos serán salvados en todo el mundo. El deseo del corazón de Dios es que todos crean para que ninguno perezca. Se llama la mayor gloria. ¿Tú lo crees? Mi parte favorita del programa, bienvenido Espíritu Santo. Ven y fluye. Mi invitado, Ed Rush, un piloto de combate de élite, comenzó mal. Reprobó preescolar, lo cual dice que es imposible, excepto para él. Cuéntanos cómo sucedió eso. Fui salvo cuando tenía 8 años y fue oportuno porque fue después de reprobar el kinder, como dijeron en la introducción. Y tengo 4 hijos. Mi hija recién se graduó de kinder y miré su boleta. En las clases hay una clase de bloques. Hay una de cuentos, también es una clase. Hay una clase que es de sueño y pensé que fui un tonto para reprobar un grado así. Fue muy surreal para mí, pero el punto es que aprendí a hacer las cosas simples. Entendí que no era la persona más brillante y busqué hacer las cosas más fáciles para mí, y eso me llevó no solo a graduarme de kinder, sino a terminar la universidad, aunque no lo creas. Llegué al cuerpo de Marines, que fue el único servicio que me aceptó. Terminé en la cabina de un avión de combate y resultó que era muy buen piloto. Hacer las cosas simples realmente me funcionó. Siempre digo, para volar un F-18, empujas hacia adelante y las casas se hacen grandes. Regresas y las casas se hacen pequeñas. Es tan simple como eso. Terminé graduándome de Top Gun. Me convertí en un buen piloto. Y me encontré en una situación en la que la mayoría de los pilotos no quieren estar nunca, y en realidad no pasa. Y si has visto Top Gun, el primer filme, te acordarás de una escena en la que Maverick se sale de control en su F-14. Bueno, estuve fuera de control 2 veces en el F-18. Así fue. Cuando lanzaste tu avión, ¿simplemente te lanzaste en paracaídas? Una de las opciones que tenía aquel día era expulsarme del avión. Dicen que es mejor pelear en la cama que cantar con los ángeles. Pero tomé el camino diferente. Decidí intentar volar el avión y resolverlo. Y les cuento cómo fue. Estaba volando con un estudiante. Cuando vuelas con un estudiante y ya te graduaste de Top Gun, tienes ganas de mostrarle lo grande que eres. Y ese día yo hice lo opuesto a eso. Básicamente lo que hacemos, si mis manos fueran los aviones, nos separamos a unos 3 kilómetros, giramos y pasamos cerca a una velocidad de cierre de 1,600 kilómetros por hora. Y mi estudiante hizo una maniobra de 8 Gs y yo también hice una maniobra así. 8 Gs, por cierto, para los que nos ven, es tomar tu peso y multiplicarlo 8 veces. O sea, si pesan 90 kilos y ahora pesan 8 veces eso, estarían pesando 720 kilos. Es lo que se sienten los 8 Gs. Toda la sangre se va a las extremidades inferiores. La gente se desmayaría con 8 Gs, pero nosotros estamos entrenados para resistirlo. Pasamos, mi joven estudiante y yo, giró a la izquierda, que es una maniobra perfectamente aceptable. Yo estaba a punto de realizar una maniobra altamente avanzada. Si se logra ejecutar, lo que no siempre sucede, podría ganar ese día. Lo que realmente sucedió fue que mi avión se estacionó inmediatamente con la nariz alta y perdí velocidad e ideas al mismo tiempo. El sistema del F-18 es maravilloso, pero cuando no tienes aire pasando por las alas, ya no estás volando. Estás cayendo y mi avión empezó a descender muy rápido. Miré la pantalla de visualización y vi que estaba a 6,000 metros sobre el océano. Estábamos en el mar de Japón, una de las aguas más llenas de tiburones. Y por eso expulsarme no era una opción ese día. Pero estaba cayendo a 6,000 metros por minuto y aunque reprobé el kinder, conocía lo suficiente como para saber que si estás a 6,000 metros y caes al suelo a esa velocidad, tienes 1 minuto. 1 minuto para vivir o para controlar tu avión.
Tenía 27 años, no estaba casado y vi mi vida frente a mí. El avión costaba $40 millones y no quería devolver eso a los contribuyentes. Y tampoco morir. Había dos cosas compitiendo. Así que, mientras mi avión estaba completamente fuera de control e iba de caída, y el altímetro hacía la cuenta regresiva, escuché una voz. De la nada era la voz de mi instructor. Y mi instructor me dijo, Head, era mi código, me dijo, Head, si te encuentras fuera de control, en un F-18 suelta los controles. Solo suelta los controles. Y en la cabina escuché una voz, no fue una voz fuerte, solo escuché una voz y yo tuve que decidir el confiar en mí e intentar manejar el avión para salir del problema, o podía confiar en mi entrenamiento y dejarlo, y esta era la razón. El F-18 es un sistema de vuelo por cable y cuando funciona correctamente, puedes sacar un avión de una situación compleja y fuera de control muy fácilmente porque la computadora no es mejor que el piloto, que metió al avión en esa situación. La inteligencia artificial Así original. Es. Cuando sueltas los controles, la computadora entra en acción. Resolvamos el problema para este tonto piloto. Y como te imaginarás, mi avión estaba cayendo y literalmente solté los controles, levanté los pies, retribuí los motores y lo que sucedió fue que a los 3.000 metros mi avión encontró el centro. La nariz apuntó hacia abajo, eso significa que estás obteniendo aire a las alas y a los 2.000 metros recuperé el avión. Estaba muy nervioso, por cierto, y estaba muy avergonzado porque mi estudiante estaba haciendo círculos a 6.000 metros viendo cómo casi muere su tonto instructor. Logré sobrevivir y estaba vivo fundamentalmente por una excelente pieza de software. Y hoy tendremos una conversación sobre hablar con Dios en un momento más. Lo primero que me gusta decir es que Dios te diseñó con una hermosa pieza de software en el cerebro. Y parte de tu trabajo es conectar tu software con su inteligencia divina y Él hará el resto. Ed pasó, por cierto, de ser un cesacionista, una persona que cree que los milagros y los dones del Espíritu terminaron cuando murieron los últimos apóstoles, a enseñar a todas las personas, incluso a los ateos, cómo escuchar la voz de Dios. Cuéntanos acerca de esto. Bueno, el secesionismo es una persona que no cree en los dones. Yo creía en la Trinidad, el Padre, el Hijo y la Santa Biblia. No tenía ningún conocimiento sobre la obra del Espíritu Santo. Pero empecé a construir negocios. Soy una persona de negocios, un emprendedor. Empecé a crecer y vender empresas y las cosas iban bien. Todo parecía estar perfecto. Pero por dentro, la mejor forma de describirlo es que estaba completamente vacío. En las tiendas Hallmark tienen tarjetas que cuando las abres no hay nada en ellas. Se llaman tarjetas vacías por dentro. Me sentía como una tarjeta vacía. Literalmente, si miraras mi alma, aunque era un creyente, estaba muerta por dentro. Entonces fui a consultar a la oficina de un consejero, no porque quisiera, no creía que funcionaría, porque no creía que nada pudiera ayudarme, pero lo hice porque fue un acto de desesperación. Estaba en la oficina, éramos 3, el consejero, su asistente con una libreta y yo, en una habitación del tamaño de un armario de escobas. Y estaba sentado en una silla plegable con una taza en un vaso viejo de plástico. Y el consejero me pidió hacer algo extraño. Me dijo, Ed, quiero que le preguntes a Dios, ¿qué mentiras crees tú sobre ti? Ahora, es diferente. Si hubiera sido por mí, me habría levantado inmediatamente y habría salido. Primero pensé que Dios no iba a hablarme, porque Dios no habla con la gente. Y lo segundo fue, bueno, si Él habla, no quiero escuchar lo que tiene que decir porque me diría lo decepcionado que está. O lo enojado que está con la vida que he llevado hasta ese momento y estaba tratando de encontrar una salida. Pero pagué 1 hora, así que iba a quedarme 1 hora. Entonces hice la pregunta, pero no la hice porque lo creyera, la hice porque me dijeron que lo hiciera. Y dije, Dios, ¿qué mentiras creo acerca de mí? Y escuché su voz. Y Él me dijo... ¿En verdad escuchaste a Dios? Bueno, sí. Cuando Él habla, tiene una manera de atravesar el ruido. Y me dijo, claramente me dijo, ¿acaso crees que estás solo? Y en ese momento mi mente realmente se transportó en el espíritu. Fue la mentira que tú creías. Era la mentira que crees que estás solo. En ese momento mi espíritu, todo de mí se transportó a cuando tenía 6 años. Estaba sentado en la parte trasera del auto, sin cinturones, y mi mamá estaba sentada frente al auto también sin cinturones, y mi papá estaba de pie en la carretera, y en ese momento estaban teniendo una discusión intensa de divorcio.
sobre quién iba a pagar por mi segundo intento en el kinder y esas cosas. Y Cierto, mi habías mamá, reprobado primer grado. mi mamá le gritaba a mi papá, a mi mamá, dos personas hermosas, claro, pero pasaron un momento difícil. Y en su frustración mi mamá lanzó una solicitud por la ventana del auto, flota en el aire y empieza a irse lejos. Y mientras ella conducía, unos 10 metros más tarde, yo desde el asiento de atrás, por razones que no entiendo, grité ¡para! Ella se detuvo, bajé y empecé a recoger esos papelitos del suelo y venía a mi memoria en el espíritu y luego me escuché decirme a los 6 años, bueno, supongo que está solo ahora. Y esas palabras se convirtieron en una profecía autocumplida para mí. Fue como un cono de helado que se lame a sí mismo que se perpetuaba en mi vida una y otra vez. Me costó mucho conectar con mi esposa, me costó conectar emocionalmente con mis hijos, tenía empleados rotando. La idea de que estaba solo se convirtió en el tema principal de mi vida y entonces vi eso como una mentira. Así que volví a la habitación del consejero. El consejero me miró y dijo, ahora pregúntale a Dios lo verdadero. Basta con decir que no... Dos preguntas. ¿Qué es mentira y qué es verdad? Y te diré que cuando hizo la segunda pregunta estaba listo para enfrentarla. No dudé en ese punto. Ya había escuchado la voz de Dios y me quebrantó. Y Dios habló claramente una segunda vez y me dijo, oye, nunca has estado solo. Me dijo, siempre te he amado y estoy orgulloso de ti. Me derritió el corazón porque pensaba que Dios estaría decepcionado de mí y en ese momento me transportó al asiento de atrás del auto. Vi los papelitos volando por la ventana, grité ¡para! Me bajé del auto y al recoger los papelitos miré sobre mi hombro y Jesús salió del auto y recogía papelitos junto conmigo. El Dios del universo me acompañaba, entonces volví al auto y Jesús se sentó junto a mí, nos fuimos mamá, Jesús y yo en el asiento de atrás. Pensé, qué extraño es pensar que estás solo cuando Jesús está en el asiento de atrás, contigo a los 6 años, ¿cierto? Y todo cambió para mí en ese momento. Pude conectar con mi esposa y mi familia, mis empleados de negocio se quedaron, construimos algo hermoso juntos, pude comunicar un mensaje de esperanza y empezó con 2 preguntas. Te lo dije, este hombre tiene la manera más sencilla de escuchar a Dios, eliminar bloqueos. Cuando regresemos, quiero que Ed ore para que puedas escuchar a Dios claramente, de manera tan sencilla como estás a punto de escuchar de este ateo. Volvemos enseguida. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Quiero que hables sobre el ateo que escuchó la voz de Dios. Quiero decir, no tiene sentido que te des la vuelta y salgas. Bueno, había pasado de no querer hablar a hablar con Dios, a estar literalmente en el escenario enseñando a enormes audiencias de gente de negocios. No era algo ministerial, literalmente. Salas llenas de ateos, hindúes, budistas, musulmanes y cristianos juntos. Y la forma en que lo hacía era enseñar por 1 hora, hora y media para introducir un poco a la audiencia y luego les pedía que hicieran preguntas a Dios. Y algunas preguntas eran similares a la historia que acaban de escuchar, pero una mujer, su nombre era Maya, entró por la puerta después de la hora y media, llegó tarde, eso sucede a veces, llegan tarde. Y cuando entró por la puerta le dije, toma un bolígrafo y quiero que le hagas una pregunta a Dios. Fue todo, haz una pregunta a Dios. Esta mujer era atea. La razón por la que era atea era porque cuando tenía 5 años, su padre empezó a abusar sexualmente de ella y eso duró 12 años hasta que la dejó en la universidad cuando tenía 17 años. ¿Puedes imaginar el dolor en el corazón de una mujer joven y la confusión? Y decidió 2 cosas en ese momento. Decidió trabajar tan duro como pudiera. Se convirtió en una de las mayores abogadas del país y una surfista de olas grandes, ambas cosas. Y también creía que Dios no existía porque si su padre terrenal podía tratarla así, ¿cuánto más un Dios todopoderoso? No solo era atea, era una atea que quería que todos los demás fueran ateos. Entonces entró a un evento de negocios. Y mientras entraba me escuchó decir, ahora hazle una pregunta a Dios. Ella se dio la vuelta y salió. Cada parte de su ser dijo, todo le estaba gritando, vete. Pero tengo que honrar su curiosidad porque se sentó.
Ella dijo que se sentó para preguntarle a su mente subconsciente. Pero nosotros sabemos a quién le preguntaba porque tan pronto le hizo a Dios la primera pregunta, que fue mi primera pregunta, que es ¿qué mentiras crees sobre ti mismo? Dios se manifestó y le dijo, ¿crees la mentira de que eres fea, de que no mereces nada y que ya terminé contigo? Y en ese momento, una atea escuchó la voz de Dios. Le pedí que hiciera la otra pregunta, lo verdadero, ¿qué es lo verdadero sobre ti? Y Dios, saliendo del silencio, de la oscuridad, del dolor, del sufrimiento y de la tragedia, de todo eso, Dios dijo, siempre te he amado. Maya, eres bella a mis ojos y te amo. Y en un momento, las cadenas se rompieron. Ella no contó esta historia en 40 años a nadie en 40 años. Y su corazón comenzó a sanar, comenzó una relación cara a cara con el Padre Celestial, y eso es maravilloso, Sid. Cómo su corazón sanó, y una historia que nunca había contado, nunca. 3 meses después, en mi próximo evento, ella estaba en el escenario, ante cientos de personas contando sobre el abuso, sobre las mentiras, la historia de todas las lágrimas, pero también la historia de amor, y cómo Dios la encontró 3 meses después. Es una locura porque lo que sucedió ahí, de verdad, es que había más personas cuyas historias coincidían. Personas que trataban de esconderse y escapar de Dios, que sanaron ese día también, porque las personas sanas sanan a otras. Es asombroso lo que sucede cuando escuchas a Dios, cuando conectas a las personas cara a cara con el Padre. Es el evangelismo en el planeta, porque lo único que haces es dar la introducción y dejar que Él haga lo demás. Sobre escuchar la voz de Dios, incluso se lo enseñas a un no creyente. Y una vez que han escuchado a Dios, ya no son un no creyente. Eso es maravilloso. Me enseñaron cuando era cesacionista que solo el pueblo de Dios podía escucharlo, ¿cierto? Pero eso es una mentira del infierno y no tiene validez, ¿de acuerdo? Porque Dios puede usar a un burro, ¿ok? Y si Él quiere hablar con alguien, puede hacerlo. En mi experiencia, y lo que considero que es mucho más fácil es llevar a un no creyente y facilitar una conversación con Dios que con un creyente, porque a veces pensamos mucho lo que no podemos hacer, ¿cierto? Y estoy aquí para decirte, si puedo enseñar a un ateo cómo tener una conversación clara con Dios, puedo enseñarte, ¿de acuerdo? Para que hables con Dios también. Quiero que hagas eso. Sí. ¿Podrías hacer Haré eso? con Hazlo gusto. ahora mismo. Bien, lo primero que necesitas saber es que fuiste diseñado, y cuando digo diseñado, no me refiero a lo espiritual solamente, escucha. No solo fuiste diseñado para conectar con Dios fisiológicamente, mentalmente, psicológicamente, también para conectar con Dios. Escucha, los investigadores del cerebro ahora están a punto de observar algo en el cerebro que es fascinante. Hay un centro en tu cerebro, lo que llamo la mente superconsciente, y hay un nombre para el centro de tu cerebro, que se ilumina literalmente cuando utilizan imágenes magnéticas. Pueden ver el centro de tu cerebro cuando oras. Escucha. En el momento en que oras hay una parte de tu cerebro que se ilumina como un árbol de Navidad y luego comienza a alcanzar otras partes de tu cerebro. Quiero que entiendas que fuiste diseñado biológicamente para conectar con Dios. Bien, ahora, lo más importante que puedes hacer es conectarte con Dios en una conversación y quitar el filtro de en medio. Es una de las cosas más importantes que enseño cuando consumas los materiales como el libro, lo verás. Lo más importante que puedes hacer es preguntarle a Dios, te diré qué preguntas hacerle a Dios. Anota las respuestas, pero no edites. Solo deja que la voz de Dios fluya, porque puede responder divertido, pero también cosas extrañas, que tienen sentido con el tiempo, pero nada como caminar con Dios y una relación conversacional con Dios cambiará tu vida como cambió Ahora la mía. mismo, la mayoría de las personas que hacen lo que enseñas escuchan una voz audible o es casi como un Lo pensamiento. que recomiendo que la gente haga es anotar lo que escuchan, ven, sienten o perciben. Y No importa si es un pensamiento o algo audible. anótalo, ¿de acuerdo? Tienes todo tipo de sentidos. Y a Dios le divierte comunicarse a través de esos sentidos. A veces la gente ve una imagen, a veces, como yo, ve un recuerdo. Muchas veces tienes una voz sutil en tu cabeza que suena como tú, porque eres espíritu, Dios es espíritu. A veces escuchas en tu espíritu lo que Dios dice. A veces esa voz suena como tú. A veces es la voz de Dios en voz alta, y fundamentalmente la escritura funciona así. Pregunta número 1. ¿Qué mentiras creo sobre? Y completas el espacio. ¿Qué mentiras creo sobre mí? ¿Qué creo sobre Dios? ¿Qué creo sobre mi pasado? ¿Qué creo sobre el dinero? Puedes hacerlo de cualquier tema. La segunda pregunta es lo verdadero. ¿Qué es verdadero sobre mí, sobre el dinero, sobre este programa? Esa es la segunda pregunta, pero esto es lo importante.
Cuando tienes las preguntas, debes hacer algo con las respuestas, y es de lo que hablo sobre reprogramar tu mente a nivel neurológico. Toma las respuestas, conviértelas en afirmaciones para que tu mente subconsciente pueda formar un proceso que dará un resultado en tu vida. Cuando haces esto, lo notarás, verán. En primer lugar, a nivel neurológico, tu mente se reconexionará. Puedo mostrarte video tras video de los cerebros de las personas reconexionándose literalmente cuando piensan algo nuevo, cuando tienen la mente de Cristo. Lo segundo es que cuando piensan diferente, los resultados en tu vida serán diferentes. Si quieres resultados diferentes en el banco, en tus relaciones o en tu salud o con otras cosas en tu vida, la primera forma de hacerlo es lo que Pablo dijo. Cuando dijo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Entrenas tu mente diferente y los resultados en tu vida serán de manera diferente. Esa es tu misión ahora. Creciste en un hogar cristiano devoto y tú eres un creyente, pero nunca realmente tuviste tu propia experiencia con el Dios viviente. Ahora este es tu momento. Va a transformarte a ti, tu vida, tus relaciones. Repite esta oración en voz alta. Hazlo con la mayor sinceridad posible. Querido Dios, lo siento mucho por mis errores. Estoy agradecido por tu sangre, porque tu sangre me ha lavado completamente. Y ahora que estoy limpio, ven dentro de mí. Te hago mi Señor. Te hago mi Salvador. Te hago mi todo en todo. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame un lenguaje para decirte cuánto te amo. Porque te amo, Señor. Amén. Y quiero que ores por todos, ya sea en nuestra audiencia o en casa, para que escuchen a Dios claramente. Primero quiero que entiendas que voy a orar por ti y después de esto vas a escuchar de Dios, ¿de acuerdo? No es una opción para ti. Dios quiere tener una conversación contigo, así que Padre, oro por la persona que está escuchando o viendo. Primero que todo, los honro delante de ti por su deseo de escucharte. Han llegado hasta el final y puedo sentir muy fuerte ese deseo de oír de ti. Padre, dijiste en Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Señor, te pido que cumplas esa promesa para la persona que escucha o mira ahora, que cumplas el deseo en su corazón de escuchar de ti. Jesús, dijiste, mis ovejas oyen mi voz. Así que ahora mismo liberamos la habilidad para escuchar, oídos abiertos. También las mentes, Señor, esa porción superconsciente de la mente de la persona. Esa porción de la mente de la persona para que puedan escucharte claramente y después hacer esto. Padre, pido no solo que escuchen de ti, sino que usen lo que escuchen para cambiar el mundo que necesita ser cambiado, para que cumplan la misión a la que tú los has llamado, para que la vida y el mundo nunca sean los mismos, y bendícelos. Amén.